Bienvenido a Consultor IT, un podcast dedicado a los amantes de la tecnología que quieren seguir aprendiendo de Internet. En cada episodio aprenderás un poco más de temas como la programación, la inteligencia artificial o cómo hacer comercializable tu plataforma online. Contigo, Luis Peris. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos un día más, un podcast más a Consultor IT. Bueno, la verdad es que estoy súper contento de estar aquí con vosotros en este podcast número 89 porque voy a hacer algo especial, voy a hacer algo nuevo. Hasta ahora siempre hemos estado hablando o de ideas de negocio basadas en programación y cómo se deberían de programar, o de lenguajes de programación en sí, Swift, JavaScript por ejemplo, o también de tecnologías como, o como algunos frameworks de inteligencia artificial, como es el caso de Google, que hemos visto varias veces, pero nunca he cogido una plataforma que ya he creado y os he enseñado cómo la he hecho de principio a fin. Así que en esta ocasión, puesto que está muy de moda el tema de los membership site, vamos a hacer un podcast hablando de cómo programar un membership site correctamente. Y además va a estar basado en un caso real, un caso que acabo de terminar hace una semana para un proyecto que tengo. Antes que nada, ¿qué es un membership site? Porque ahora está en boca de todos, pero hay quizá algunas personas que todavía no saben lo que es. Un membership site suele ser una plataforma a la que te suscribes y pagas normalmente de forma regular, mensual suele ser. Por ejemplo, podría ser el caso de Netflix, podría ser el caso de Spotify, podría ser el caso de, para la gente que conozca Boluda, pues de boluda.com, de su plataforma. Es decir, te suscribes, pagas una membresía, pagas X euros al mes o al año y tienes acceso al contenido que no tendrías si no pagas. Esto es un membership site y ahora está súper de moda, ¿no? Es una forma de... Claro, en vez de vender un producto a 1000 euros a una sola persona, pues puedes vender ese producto a 10 euros a 100 personas. Y es más fácil venderlo a 10 euros que a 1000 euros, ¿no? Ahí está la gracia también del membership site. Además, suelen ser escalables. Te cuesta el mismo trabajo si tienes una persona suscrita que si tienes 1000 personas o 1000 millones de personas suscritas. Es decir, es escalable y vas ganando, lógicamente, más dinero cuanto más personas se apunten. Pues bueno, como estaba comentando, ahora está muy de moda el tema de los membership sites. Se recomiendan hacer membership sites y dentro de poco habrá un membership site incluso de cómo hay que ir al servicio y hacer tus deposiciones. Si creéis que estoy de broma, es que no conocéis el caso de, que se hizo en Estados Unidos, que se vendía un curso de cómo podías enseñar a tu perro o a tu gato, no recuerdo qué era, a hacerlas en el váter correctamente. Es decir, se está haciendo ya para todo y se está abusando. Así que creo que es interesante hacer un membership site, hacer un podcast hablando de cómo se puede programar de una forma barata, o económica más que barata, correctamente, ¿vale? Porque ahora se habla mucho, se dice que todo es muy fácil con WordPress, con 4 clics y con 4 plugins, pero ojo, yo os pregunto una cosa, ¿realmente creéis que los membership sites que están funcionando, ya no hablo de Spotify ni de Netflix, sino de plataformas grandes, ¿de verdad creéis que las plataformas grandes que tienen 1000 suscritos realmente es un WordPress con 4 plugins? O también hay programación, ¿no? También han creado sus propios plugins, por ejemplo, o lo han creado todo desde cero. Esto es muy importante, porque nos lo venden fácil, pero ojo, porque está bien, para empezar cualquier cosa sirve, ¿no? Un WordPress con 4 plugins nos puede servir para montar nuestro propio membership site. Pero si queremos realmente hacer las cosas bien, ya a nivel de marketing, no nos bastará con WordPress. Entonces, vamos a ver, en este podcast mi idea es que podamos aprender realmente cómo se hace un membership site en condiciones cuando queremos salir al mundo real. La teoría, el papel lo aguanta todo en la teoría, pero cuando queremos salir al mundo real, que tenemos que saber de marketing, que tenemos que saber de user experience, o por lo menos programar hacia ese objetivo, las cosas cambian. Así que antes que nada, antes de hablar de, incluso del caso que os voy a traer, de la plataforma que acabo de terminar, vamos a hablar de las variables mínimas que nos hace falta antes de programar nada, de programar ninguna membresía. Nos hace falta saber unas variables. La primera variable es la programación. ¿Cómo lo queremos hacer? Ahí, en definitiva, hay dos formas. Una sería programación desde cero, como vimos hace dos podcasts, y otra sería programación bajo WordPress o bajo algún otro framework, ¿vale? O lo hacemos desde cero o lo hacemos con algún framework. Al framework tipo CMS.
Ya sabéis, ya lo comenté hace 2 podcasts, la ventaja de hacerlo bajo WordPress es que, bueno, es muchísimo más rápido, o sea, más rápido de programar. Simplemente tendríamos que programar la parte que nos falte. En cambio, es más inseguro y es más lento a nivel de consultas si tenemos 1 millón de consultas, por ejemplo. Entre otros datos que ya dije en otro podcast que lo dediqué únicamente a hablar que era mejor programar bajo WordPress o desde cero. Entonces la primera variable sería la variable de la programación. Tenemos que saber cómo lo queremos hacer, desde cero o bajo WordPress. No hay ninguna que sea mejor que otra, es diferente. También todo depende de qué es lo que queréis. Luego el tipo de membresía, muy importante. Estoy cansado de escuchar a gente que a lo mejor no tienen ni siquiera un membership site, que hablan de membership site diciendo que hay que instalar un plugin. Todo depende de lo que necesites. No es lo mismo una membresía que quieres, que bueno, simplemente hay un tipo de plan que te registras, son 10 euros al mes y tienes acceso a todo el contenido. No es lo mismo ese tipo de membresía que uno en el que tengas 3 planes y dependiendo cuánto pagas, o sea, dependiendo cada uno de los planes, puedes acceder a una cosa, a otra o a todo, ¿vale? Eso se debe de programar diferente. Y luego también tenemos otro tipo de membresía que podría ser temporal, por ejemplo, una escuela o una academia online, en la que tú te apuntas y realmente no te tienes que apuntar en febrero o en septiembre, sino que tú te apuntas cuando quieres. Y desde la fecha que te has apuntado, cada semana se te van publicando vídeos nuevos. Los vídeos pueden estar desde hace 1 año, pero simplemente es desde la fecha que te has apuntado, mientras sigas pagando se te van publicando vídeos nuevos. Pues bueno, estos son los 3 tipos de membresía principales, hay más, y es súper importante saber, antes de tocar nada de programación, saber cuál queremos hacer. Porque no vale eso de, bueno, empieza con uno y luego cambia a otro. Se puede hacer, pero no es profesional. Lo profesional es tener todas las variables y tenerlo todo claro antes de tocar la programación o incluso el desarrollo bajo WordPress, ¿no? Aunque sea antes de instalar el WordPress, ya hace falta saber esto, porque si no, no sabremos qué plugin instalar o cómo programarlo. Y luego hay otra cosa súper importante que es el tema del diseño. ¿Qué diseño vamos a usar? ¿Vamos a usar un ThemeForest o una plantilla para WordPress? ¿Un Genesis, que es un tipo de framework dentro de los diseños de WordPress? ¿O vamos a hacer el diseño desde cero? O también podemos hacer algo que es muy normal, un híbrido. Cogemos un diseño, ya sea de ThemeForest o del que sea, y luego lo modificamos, por ejemplo. Entonces, estos 3 datos son súper importantes. Primero, programación. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Desde cero o bajo WordPress? Membresía. ¿Qué tipo de membresía? Dependiendo del tipo de membresía se va a programar de una forma o de otra. Y tercero, el diseño. ¿Va a ser un diseño desde cero? Quizá nos haga falta contratar a una persona para que nos diseñe todo correctamente. Vamos a comprar el diseño, lo vamos a programar nosotros, va a ser híbrido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una vez ya tenemos todo claro, ya es cuando podríamos pasar a la acción y podríamos empezar a programarlo, ¿no? Pero vamos a ver las fases también, pero primero vamos a ver el caso que os traigo, el caso que acabo de terminar hace una semana. También os digo, empezó todo hace ya 3 años que ya estaba pensando en esta idea de negocio. Y fue cuando me mudé a Tarrasa. Yo soy valenciano, siempre he vivido en Valencia, sí que es cierto que he vivido también en Canadá. Pero cuando fui a vivir a Tarrasa por primera vez, no tenía mucho dinero, así que dije, me monto en 48 horas la típica empresa de desarrollo de páginas web, etcétera. Y el primer cliente que tuve ahí fue un psicólogo. Fue un psicólogo que no tenía página web, que tenía una en Blogspot, pero no tenía una página web con dominio. Así que, fue el primer cliente, le realicé la página web y a partir de ahí empezamos una amistad. Este psicólogo tiene 180.000 seguidores en Facebook y recibe decenas de mensajes al día. Además, cualquier publicación suya fácilmente llega a las 15.000 visualizaciones y 64 veces compartido. Es decir, tiene una masa crítica ahí de seguidores que cuando él publica algo, le comentan, le retuitean, de todo. Entonces, claro, él es psicólogo, se dedica a las consultas, entre otras cosas, y no estaba monetizando esto. Entonces yo hablaba con él y le decía, ostras, hay que hacer un membership site, hay que hacer no sé qué. Hasta que, al final, todo no sé cómo fue, porque pasaron varios años, hasta que al final, decidimos, nos juntamos y decidimos hacer esto juntos. Un membership site de cursos de psicología, pero enfocado a autoayuda, a conocerse uno mismo y a aprender un poco más de sí mismo y de la psicología. No está
no está enfocado a, por ejemplo, a estudiantes de la UOC de psicología o a universitarios que están estudiando psicología, sino a gente que quiere, autoayudarse o conocerse más, ¿vale? Que también todo esto viene porque habíamos hecho un estudio de mercado con estas personas, que esto ya lo podemos comentar en otro podcast, y bueno, resultaba que querían esa clase de cursos. Pero bueno, esto es un podcast que acabo de tecnología y tampoco importa la parte de marketing. Es decir, no importa la parte de marketing de cómo llegamos a esta conclusión. Perfecto, dicho esto, bueno, hay que escoger las 3 variables que habíamos dicho antes, ¿no? La programación, o sea, cómo íbamos a hacer la programación, qué tipo de membresía iba a ser y el diseño que íbamos a utilizar. Así que nada, en cuanto a la programación, vi que lo más lógico era utilizar WordPress con una programación adicional desde cero mía, es decir, reprogramar o algunos plugins o crear los propios plugins, además del diseño. Vale, esto sobre todo lo tomé por temas de marketing. ¿Por qué? Realmente, bueno, el marketing es algo muy interesante. Necesitamos que la página sea zen, dependiendo cuántos pasos haya desde que le da a adquirir suscripción hasta que paga. Se pueden ir se pueden ir un porcentaje elevado si hay muchos pasos, es decir, un porcentaje elevado de gente que realmente estaría interesado en comprar o en suscribirse. Entonces, si no controlamos esa parte desde la programación, los plugins a veces, o el WooCommerce, por ejemplo, te hace falta mínimo 4 pasos para llegar a comprar. Y 4 pasos y meter un montón de datos. O sea, que el usuario meta un montón de datos. Problema de eso, que a lo mejor de ahí se va fácilmente el 35% de la gente que se quiere suscribir, no se llega a suscribir por culpa de esto exactamente. Entonces, bueno, dicho esto, teníamos claro que iba a ser un WordPress con programación nuestra, más que nada por el tema de marketing, porque si no, o sea, si realmente no fuéramos a ganar dinero con esto, no pierdo el tiempo programándolo desde cero, porque claro, programar algo, ponerme a programar quiere decir que tengo que invertir un tiempo. Luego el tipo de membresía, pues bueno, va a ser una membresía tipo full, es decir, una sola cuenta donde se puede acceder a todos los cursos. Y luego el diseño, muy importante, de nuevo, por el tema del marketing, va a ser un híbrido. Un híbrido que, bueno, vamos a tener el framework de diseño Genesis y luego vamos a hacer un child scene desde cero, ¿vale? Dicho esto, tema de marketing es muy importante para mí y para los programadores debemos de aprender también de marketing y un poquito de empresariales también. ¿Por qué? Sobre todo cuando somos emprendedores y queremos montarlo nosotros mismos. Porque si somos programadores en sí, para empezar nos vamos a arruinar, porque vamos a estar años desarrollando la mejor aplicación del mundo, súper segura, todo lo mejor de lo mejor, y luego nunca va a llegar a salir el producto. Esto pasa mucho a los programadores. Luego el tema de marketing. Sí que es cierto, cuanto más datos tengamos del usuario mejor, pero cuanto más le pidamos, menos usuarios se van a registrar. Entonces necesitamos, incluso desde la parte de la programación, controlar la parte del marketing. Es decir, que podamos hacer test A/B, que podamos tener un diseño limpio que atraiga a los usuarios. También el user experience, que sea súper sencillo, hace falta programarlo. Es decir, que no se pierdan en ningún momento en qué parte de la web están, que sepan siempre dónde están y que sepan manejarse sin ningún problema, que sea todo muy intuitivo. Ojo, no solo es diseño, también es programación para que cuando aprieten en un sitio se haga un redirect a otro sitio, ¿vale? Esto nos puede aumentar las ventas hasta un 500%, es bestial. Ojo, conozco mucha gente que se dedica al tema de user experience. Por lo que si queréis, es decir, experiencia de usuario. Por lo que si queréis que en algún podcast traiga a alguien para que nos hable cómo aumentan las ventas, cómo podemos hacer para nuestra web, etcétera, me lo decís, me mandáis feedback y encantado traigo a alguna persona. Dicho esto, también recordar temas de marketing. No es lo mismo que una persona haga clic en el botón suscribirse y ya vaya a PayPal que tenga que pasar por 3-4 pasos y además rellenar un montón de datos. Esto es súper importante, lo vamos a tener que programar nosotros para que no tenga tantos pasos. Y luego el diseño también, lo que estaba comentando antes, tiene que ser un diseño zen, bonito, limpio, para que el rebote sea bajo. Es decir, para que cuando alguien entre a nuestra web no cierre la pestaña enseguida porque sea horrible todo. El menú mínimo para que la gente no se pierda y las URLs también, bueno, importante que sean amigables y ordenadas, ¿vale? Como veis, el marketing y el diseño está muy ligado también con la programación. Perfecto, ya lo tenemos todo claro, ya sabemos cómo lo queremos hacer. ¿Cómo empezamos? Yo en esta ocasión lo divido en 3 fases, y siempre lo divido en 3 fases, y la tercera fase la divido en más fases. La primera fase es crear la base, la segunda fase es el diseño y la tercera fase es el desarrollo, la programación. La primera fase, crear la base, creamos la base.
Esto se hace en 5 minutos. ¿Qué es crear la base? Pues bueno, una vez ya tenemos todo claro que si vamos a hacer el diseño desde cero, si vamos a usar frameworks, cómo lo vamos a hacer todo, qué tipo de membresía vamos a hacer, instalamos WordPress. Esto es crear la base, ¿vale? O sea, hemos decidido WordPress al fin y al cabo porque si lo hacemos todo desde cero, bueno, literalmente no tengo tiempo ahora, y si si por decirlo de alguna forma se lo mandara a hacer a alguna empresa, fácilmente por hacer un membership site me podría cobrar 10.000 euros. Entonces WordPress es una opción muy flexible también, como ya vimos hace 2 podcasts, y que bueno, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero en esta ocasión, por temas económicos y por temas de que es muy flexible también, me interesaba WordPress. Así que la base es WordPress, instalo WordPress. Después, tema de diseño, Genesis. Instalo el framework de diseño. Recordemos que Genesis, además de ser un theme, un diseño, también es un framework, actúa como framework, ¿no? Es decir, nos da más opciones a WordPress. Así que le instalo Genesis. Y luego veremos, en la segunda fase, veremos qué hacemos con Genesis realmente. Si dejamos Genesis o creamos nuestro propio diseño. Y luego también en la base, tema de plugins. Pues bueno, tema de plugins de SEO, bueno, para mejorar el SEO, por ejemplo, o Google Analytics, etc. Y muy importante, en mi caso, instalo el Restring Content Pro. Para otro tema de membresía, incluso para este tipo de membresía, también habría servido el WooCommerce modificado, o sea, creando tu propio plugin y modificándolo con la programación, ¿no? Pero también habría servido el WooCommerce y también podría haber servido. Pero en este caso el Resting Content Pro. Pero de nuevo, muy importante, si sabéis reprogramar las cosas, si sabéis crear vuestros propios plugins, también os sirve el WooCommerce. Dicho esto, ya lo tenemos claro, va a ser WordPress, va a ser Genesis y vamos a usar el Restring Content Pro. Esta es la base, ¿vale? Con esto nos va a quedar todo feísimo, así que tenemos que hacerlo bonito. Así que llegamos a la segunda fase, diseño. El diseño, hemos decidido hacer un diseño desde cero basado en Genesis, es decir, en el framework Genesis, pero el Child Theme, que se llama, lo hacemos todo desde cero. Además, lo queremos enfocar al marketing, es decir, lógicamente para vender más, para que más gente se suscriba y ayudar así con los cursos a más personas. Bueno, eso de, lógicamente, ayudar, sé que esto de, sí, ayudar a más personas y es un negocio, sé que hay gente que cuesta entender, pero bueno, hay que comer también. Dicho esto, tema de marketing, lo que estaba comentando, muy importante, si sois programadores y no sabéis tema de marketing y no sabéis cómo hacer el diseño hacia el marketing, es mucho mejor que contratéis a un diseñador o una diseñadora profesionales y que aunque os cobren 1.000 euros, porque si lo hacéis vosotros sin tener ni idea de marketing, lo que va a pasar es que no vais a vender. O vais a vender muchísimo menos. A lo mejor se os registran 30 personas en vez de 300. Si lo ponemos a 10 euros, 30 personas serían 300 euros y 300 personas serían 3.000 euros. Fijaros que realmente 1.000 euros, 2.000 euros no es dinero si luego vas a vender más. Es importante para los programadores que entendamos que el tema de marketing es esencial y el tema del diseño es esencial. Yo reconozco que he tardado unos 15 años en empezar a aprender algo de diseño. Y esta parte también la puedo, muchas veces, contrato a alguien para que me haga el diseño en Photoshop y luego ya lo paso yo a HTML, CSS, que sea responsive y todo, ¿no? Pero muy importante, el diseño, que sea claro, que sea intuitivo. Y si los programadores, como somos programadores, si tenemos la cabeza cerrada, no lo sabemos hacer, no pasa nada pedir ayuda y contratar a alguien para que haga la parte de diseño, aunque sea en Photoshop, y luego nosotros lo pasamos. En mi caso, por temas de marketing también, he decidido hacerlo con el sistema grid de 4 columnas que se conocen. Este sistema se inventó en Estados Unidos, como se inventa todo ahí, y tiene bastante sentido. Para los que no sepáis lo que muchas veces habréis accedido a una web, que es un membership site, y aparecen 4 columnas, y en esas 4 columnas van apareciendo la foto del curso, el nombre del curso y una pequeña descripción, y van apareciendo ahí todos los cursos que hay en ese tipo de membresía. Recordemos que el proyecto que yo estoy haciendo es un proyecto de cursos de psicología. Pues bueno, he decidido hacer este sistema que es muy popular en Estados Unidos porque es muy friendly, es muy fácil de usar, ¿vale? Así que la home, como no hay sí que hay plugins que te hacen el grid de 4 columnas, pero como lo quería muy personalizado, lo he tenido que programar. Incluso lo he hecho con unas sentencias SQL para que salieran solo con las condiciones que a mí me interesaba, pero esto lo veremos después, ¿vale? Así que la home la he hecho solo, la segunda fase se hace solo el HTML.
¿vale? Para que pongo 16 cursos de ejemplo y ya está, solo HTML y CSS. Luego, cuando accedemos a un curso, luego quiero, claro, un curso va a tener varias clases, ¿verdad? Tiene que haber un listado. Cuando accedes a un curso o a alguna clase, tiene que haber el listado para ir a la siguiente clase, por ejemplo. Pues también hay plugins para esto, pero bueno, te consumen bueno, para empezar, a mí no me gusta tener 1000 plugins cuando se puede programar en 5, 6 o 20 o 30 líneas de código. Entonces, esta parte también la hemos diseñado, en la segunda fase se ha diseñado todo con HTML y CSS, de nuevo, para que quede bonito. Sí que es cierto que podríamos haber instalado un plugin, pero bueno, queda luego, si instalamos un plugin, normalmente te dan un shortcode que tienes que usar en todos los cursos, en todas las clases, y si luego lo cambias, es horrible, así que mejor programarlo para tener nosotros el control. De nuevo, la segunda fase, como veis, está muy enfocada al tema del marketing, hemos hecho un diseño desde cero, pero también todo muy importante, todo en HTML y CSS, para luego pasar a la programación de golpe. Esto lo hago así porque si empiezo con el HTML, o sea, si hago el diseño primero de la home, luego la programación, luego el diseño de tal, luego se tarda más que si haces solo el diseño y luego solo la programación. Así que la tercera fase empezamos ya con la programación. Primero necesitamos, como es WordPress, no queremos hacer page, o sea, no queremos hacer páginas para los cursos y luego las clases. Por eso he creado un custom post type llamado cursos. Pues bueno, en este custom post type lo he tenido que programar. Para esto he creado un plugin desde cero. He creado un plugin mío para este proyecto. Y he creado un custom post type llamado cursos. Pero ojo, lo he tenido que programar, que no hay mucha información tampoco, para que admita hijos, ¿vale? Para que pueda crear un curso llamado, por ejemplo, curso de emociones. Y dentro del curso de emociones, en la primera clase sea introducción, la segunda clase sea, por ejemplo, emociones negativas. Y así, muy importante, que la URL amigable quede, por ejemplo, psicología.com/cursos emociones negativas, por ejemplo, ¿vale? Luego también he programado en el plugin muchos temas todo el tema de la pasarela de pago, para que no sea tres pasos, sino que sea todo lo más rápido posible, que le das a suscribir y ya te sale un pop-up para meter o con Stripe o con PayPal la tarjeta y registrarte. Eso aumenta mucho las conversiones también, ¿vale? Pues todo esto he creado un plugin para esto. No me voy a meter mucho en el tema de la programación, de cómo lo he ido programando, más que nada porque esto es un podcast, no voy a decir línea por línea cómo lo he programado todo, o si he usado una función u otra. De hecho, si queréis, puedo crear un post donde puedo publicar este plugin o cualquier otro sin ningún problema, ¿vale? O, bueno, directamente otro podcast en el que comento cómo desarrollar un plugin correctamente, cómo funciona, etcétera, etcétera. Perfecto, dicho esto, bueno, ya tengo mi plugin con mi custom post type y con todas las partes de la programación. Pero ojo, me falta la home y las clases, es decir, que la home aparezcan los cursos que a mí me interesan y que una vez accedo a un curso o una clase me aparezca el listado. Para la home, claro, aquí hay un problema. Yo no le podría decir sí, lístame todos los cursos o lístame lo que yo quiera. El problema es que dentro del custom post type cursos tengo los cursos y también tengo los cursos hijo que son de un padre. Por ejemplo, el curso de emociones negativas, depende del curso emociones, ¿vale? Entonces, en esta ocasión, aunque sí que se podría haber hecho con un plugin, como todo, realmente, vamos, al fin y al cabo habría tenido 50.000 plugins, habría quedado con un diseño feo y no habría quedado contento. Por eso lo he reprogramado en 3 líneas de código y lo he hecho además con las condiciones que yo quiera. Por ejemplo, todavía no ha salido, o sea, todo esto todavía no ha salido, ¿no? Saldrá a mediados de enero, por eso no he dicho el dominio ni nada. Entonces lo puedo programar como yo quiera, puedo decir, vale, muéstrame el listado solo de los padres, es decir, no de los hijos, solo los que sean cursos padre, pero a la vez muéstrame este primero, o los que tengan no sé cuántos cursos terminados o no sé cuántas clases, muéstramelos primero. Gracias a que lo estoy programando yo y que no estoy usando ningún plugin, puedo hacer que a lo mejor los cursos más vistos sean los que aparezcan primeros, o los cursos terminados sean los que aparezcan primero. Puedo hacerlo como yo quiera. Y luego en el tema de las clases, pues lo mismo, se programa muy fácil que detecte únicamente si el custom post type es cursos, pues que abajo del todo aparezcan todos los hijos. Y si resulta que es un hijo, es decir, una clase, pues que aparezcan, que vaya al custom post type padre y que busque todos los que dependan.
O sea, todos los hijos, todas las clases de ese curso y que los muestre. ¿Vale? El tema de padre e hijo, sí que es cierto que es un poquito más, me estoy metiendo demasiado en la programación de WordPress, pero simplemente es eso, es cuando hay una dependencia. Así que nada, así es como he desarrollado este membership site. Sé que es ha sido un poquito complicado de explicar porque hemos tenido que entrar un poquito en el tema de programación. Pero bueno, espero que haya quedado claro y ya lo sabéis, si hay dudas siempre podéis contactar conmigo desde luisperis.com/contacto. Dicho esto, vamos a hacer un pequeño resumen y muy importante, antes del resumen, ¿se puede programar todo esto o se puede hacer todo esto sin programación? La respuesta es sí, todo esto que os he comentado se podría haber hecho sin programación, pero tendríamos 3 problemas. Primero es que el diseño estaría limitado, o sea, si no reprogramamos o si no diseñamos nosotros el theme, el diseño va a estar limitado al theme que nos guste y ya está. Entonces aquí perdemos mucho tema de marketing. Luego tenemos, que las opciones están muy limitadas, ¿vale? Es decir, no podemos decir, hay veces no hay plugins que digan, vale, en vez de 3 pasos para llegar a pagar, hazlo en 1. Porque claro, esto es muy personalizado, depende si usas Stripe, PayPal o depende de lo que hagas. Entonces va a ser muy engorroso todo y en el caso de que puedas, a lo mejor tienes 50.000 plugins y nunca vas a poder tener tanta flexibilidad como si lo programas tú. Y luego por último, es que la web te va a ir mucho más lenta. Además de que va a ser mucho más inseguro, porque claro, piensa que necesitarías a lo mejor 30 plugins para hacer todo esto. Depende, porque claro, yo aquí lo he comentado todo por encima. Pero luego para hacerlo tal y como lo tengo, a lo mejor en el caso de que existan, que dudo que existan, necesito 30 plugins que son de esos plugins que a lo mejor solo lo han probado 500 personas y son vulnerables, que a lo mejor luego hay una vulnerabilidad y nos atacan. Entonces, ¿se puede hacer sin programación? Sí, pero estaríamos muy limitados, no estaría tan enfocado al marketing, seguramente perderíamos ventas y la web nos iría más lenta y además sería más insegura. Así que, en cuanto al resumen, ¿qué es lo que hemos ganado? Pues bueno, una web más rápida, no abusamos de los plugins, nos lo reprogramamos todo nosotros, es totalmente flexible, podemos luego modificarlo como queramos, podemos hacer lo que queramos, no tenemos una dependencia de un plugin que si luego lo desinstalamos, estamos vendidos, ¿no? Aquí no tenemos dependencia ninguna. Y luego que incrementamos las ventas. Gracias a que lo hemos montado todos nosotros, podemos enfocarlo mucho hacia el marketing, lógicamente que el contenido tiene que ser bueno, y conseguimos incrementar las ventas. Así que nada, espero que os haya gustado este podcast. Ha sido un podcast un poquito especial porque, bueno, hemos juntado el tema de programar un membership site con un caso real. Por favor, hacedme los comentarios en iVoox, los que estéis usando la aplicación de iVoox, y si no, en luisperis.com/contacto, decidme, por favor, si os ha gustado este tipo de podcast con casos reales. Porque ya sabéis que he hecho un montón de proyectos y podemos también, de vez en cuando, hablar sobre los proyectos que he creado, cómo los he creado, qué frameworks he utilizado, etcétera. Así que nada, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí un día más, un podcast más, una semana más en Consultor IT. Y ya lo sabéis, siempre lo digo, si queréis apuntaros a mi newsletter, lanzo solo una al mes, está en luisperis.com/1xmes. 1xmes porque solo lanzo una al mes para no hacer spam. Y si queréis aprender a hacer todo esto, si queréis aprender programación desde cero hasta alcanzar un buen nivel, tenéis toda la información en luisperis.com/formación. Así que, ahora sí que sí, me despido de todas y todos vosotros y nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta entonces!